Antes de empezar a hablar con Tomás Córdoba, que es presidente y CEO de Metrogas, tenemos una breve presentación. Tomás Córdoba, presidente y CEO de Metrogas, compañía de la que forma parte desde el año 2020, cuando ingresó como director de Administración y Finanzas. Tomás es abogado por la Universidad de Buenos Aires y experto en finanzas y gestión de administración. Anteriormente, ocupó posiciones directivas y gerenciales en compañías de energía de Argentina. Bueno, muchas gracias por estar acá, bienvenido. Gracias, gracias. Hablemos un poco primero de Metrogas, porque se la conoce mucho, porque es la que te llega la factura de Metrogas, pero es una de las distribuidoras más grandes de Sudamérica, si no tengo Sí. mal entendido. Sí, ¿tenemos 4 o 5 horas para charlar o...? La verdad que Metro, yo como decía en la presentación, me sumé a finales de 2020 y originalmente como CFO y para mi grata sorpresa encontré un equipo de gente muy comprometido, muy apasionado por lo que hace todos los días. Porque el servicio, digamos, la prestación del servicio, que llegue el gas a todas las casas, tiene un plus, tiene un algo que le da, me parece que al trabajo una cuota de pertenencia muy importante. Entonces, creo que a diferencia de otros trabajos que tuve en Metrogas, hay una sensación de cumplir y de poner al cliente en el centro todos los días. Llegamos a cerca de 2,5 millones de clientes todos los días y tenemos ese compromiso diario de que todas las acciones estén con el cliente en el centro. Todos los recursos que los apliquemos justamente a la satisfacción de nuestros clientes. 2,5 millones, cuando hablamos de clientes, hogares, pero en verdad en cada hogar viven en promedio 4 personas, así que le proveen gas a mucha más gente. ¿Cómo fue ingresar en Metrogas en plena pandemia también? Estaba todo el lío, ¿qué pasa con los lecturistas? Los lecturistas son los que pasan por las casas y miden cuánto consumo de gas hay, pero no podían salir tampoco. ¿Cómo fue en ese contexto tan dinámico? Sí, fue súper interesante, creo que, como bien decís, nosotros teníamos todo lo que es equipos operativos trabajando todos los días con las reglas propias, digamos, de lo que fue esa pandemia o ese inicio de la pospandemia, y el staff administrativo con un esquema híbrido. Y como digo, fue un desafío muy grande meterme en la organización porque tal vez no compartía todos los días en esa presencialidad, pero a la vez fue apasionante, pues fue conocer mucha gente que realmente tenía, como decía, ese sentido de pertenencia a la organización, a la prestación del servicio, muy arraigado. Entonces yo creo que ese es uno de los grandes pilares que tenemos en la compañía para cumplir los resultados, porque al final una compañía es un conjunto de personas que estamos buscando un objetivo conjunto y que ese objetivo, digamos, nos lleve a todas las acciones diarias que nos proponemos. Entonces, la verdad que para mí fue un desafío desde lo personal súper interesante porque era muy incierto en términos del esquema de presencialidad, del esquema de trabajo, todos aprendiendo, toda la sociedad aprendiendo un esquema de trabajo distinto y a la vez transitando toda una incertidumbre sobre el esquema tarifario, ¿no?, que vivimos en los últimos años. A eso te iba a preguntar, porque la pandemia, bueno, inevitable, impactó en todas partes del mundo. Ahora, el tema tarifas es algo muy argentino, que se empezaron, entraste y estaban de vuelta, se empezaron a congelar, se suponía que no, que iban a haber actualizaciones de manera semestral, se empiezan a congelar y es el principal ingreso de Metrogas. Se da vuelta y dice, ¿cómo no tengo ingresos? ¿Cómo cubro mis costos a un ritmo de una inflación que empezaba a ser creciente? ¿Cómo es ese desafío? Sí, la verdad que creo que fue un desafío muy relevante y nos dio una oportunidad de mostrar la resiliencia que tiene la compañía. Creo que estos últimos años una de las cosas que nos permitió justamente es mostrar la fortaleza que tiene la compañía de levantarse aún en situaciones muy adversas. Como bien dijiste, nosotros teníamos determinados incrementos que estaban muy por debajo de la inflación y aún así pudimos cumplir los presupuestos que nos proponíamos, pudimos brindar el servicio en condiciones de calidad y como decimos, nosotros el gas lo prestamos de manera continua y confiable y si hay un corte es porque estamos cuidando al cliente, porque la realidad es que cualquiera me puede decir, salimos de acá y me dice, bueno, pero tengo el gas cortado en mi casa, es porque estamos cuidando a ese cliente, porque hay una cuestión de seguridad que priorizamos. Así que realmente creo que en Metro está muy metido ese aprendizaje continuo y ese dinamismo de poder cambiar cuando las circunstancias cambian. Me imagino que en esa época donde tenían los ingresos congelados, tuvieron que ser más
podemos ser ingeniosos en cómo hacer con los costos, cómo hacer más eficientes. Por ahí ya estas promociones que veíamos de no entregar la factura de manera física, sino que recibirla de manera digital. Eso hoy en día, con ya un mercado que, si bien tarifas todavía falta que se regularice, pero se va normalizando. Pero haber tenido en los últimos 3 años mejoras en el tema de costos, ¿cómo les impacta? ¿Cómo lo ven? Sí, a ver, el otro día justo lo escuchaba a Mateo Salvato, que hablaba mucho de la resiliencia y de la creatividad, digamos, que está en nuestro ADN local, ¿no? Y yo creo que Metro tiene mucho de eso, ¿no? O sea, a veces esas adversidades nos llevaron a, a juntar otras habilidades, a hacer crecer otras habilidades. Tenemos nosotros, por ejemplo, un programa de innovación que los casos más lindos y los que mayores impactos tienen en general son aquellos que salieron de colaboradores que veían el dolor de un proceso o de un funcionamiento que no era correcto y proponían el cambio y eso se implementaba. Y a eso en los últimos años además le sumamos tecnología para que el impacto de los cambios sea exponencial. Entonces la verdad que obviamente las adversidades a veces generan mucha tensión, pero nos sacan habilidades que no teníamos y nos obligan a una creatividad que nos mejora. Entonces, como decimos, buscamos siempre nuestra mejor versión. Durante toda la mañana estuvimos escuchando a los productores de petróleo, de gas, hablar de vaca muerta, ya no es el potencial de vaca muerta, ya es una realidad. A ustedes, ustedes son el último escalón, el que lleva ese gas de vaca muerta a los hogares. ¿Cómo les impacta ver todo este dinamismo de arriba, o podemos decir de la roca para abajo, pero en el upstream? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, para nosotros es súper prometedor, ¿no? Nosotros vemos todo el sector y nos integramos, como bien decís, en la parte final de la cadena de gas. Y obviamente que es muy necesario para que nosotros podamos distribuir gas, que haya una producción que se mantenga, se sostenga y crezca. Desde Metro nuestra visión es sumarnos a eso en todo lo que sean inversiones de eficiencia, inversiones de modernización, que ayuden en última instancia a que esas eficiencias se traduzca en mejora de costos para el cliente, en mejor atención, en reducir nuestros tiempos de atención a nuestros clientes. Como bien decías, factura digital. Factura digital no es solo algo que medioambientalmente es amigable, sino también es mejor conexión con nuestros clientes, nos permite coordinar mejor una visita, estar más cerca, escucharlo, cambiar si tenemos que cambiar porque hay algo que el cliente nos dice que funciona de manera incorrecta. Entonces, la verdad que vemos que un sector tan pujante como es el de la energía, para nosotros es inspirador. Yo escuchaba muchos de los oradores anteriores y bueno, me toca cerrar, pero mi sensación es te vas inspirado, digamos, te vas revitalizado. Vos escuchás todo eso y no puede más que inflarte de ganas de seguir adelante y seguir trabajando y acompañando esa energía, digamos, ese sector que tan pujante viene siendo en los últimos años. Ahora, también cuando los escuchás hablar, ellos dicen, hoy Argentina tiene un problema de oferta de gas y no de demanda. Necesitamos a quién venderle este gas. Por ahí Metrogas tiene un tema por la ubicación geográfica, no sé cuánto se puede expandir de buscar más clientes, pero siempre se puede algo buscar un... Sí, sin dudas que el gran potencial, digamos, seguramente se va a destrabar más con exportación. Nosotros ponemos un foco muy fuerte en la retención de clientes y en el crecimiento. Naturalmente que el crecimiento en una zona tan madura como es, o sea, nosotros tenemos capital y 11 municipios del conurbano sur. Con lo cual el crecimiento, digamos, podemos tener un crecimiento, pero no es gigante en términos de cantidad de clientes. Pero sí tenemos un gran desafío de retener esos clientes, que esos clientes tengan un servicio, como decía antes, de calidad y cada vez en términos económicos más bajo. Nuestras eficiencias, nuestras optimizaciones en última instancia se van a traducir en tarifas más bajas. Y eso es lo que nosotros buscamos como norte de largo plazo. Hablando de tarifas, ¿cómo es la segmentación? Tener que cambiar la factura de nivel 1, de altos ingresos, nivel 2, de bajos ingresos, nivel 3, ingresos medios, un montón. A cada cliente es casi personalificada la tarifa. ¿Cómo es ese desafío? Sí, no es sencillo, tenemos... la resiliencia de vuelta. Sí, resiliencia y también el acierto de haber apostado por lo digital, ¿no? Obviamente, no digo que uno lo mete en la licuadora y sale, digamos, mete naranjas, frutilla y sale licuado, pero sí es cierto que con las soluciones de tecnología que fuimos implementando en los últimos años, eso sin duda es que es mucho más sencillo. Creemos que todos los cambios que fuimos proponiendo
agregándole una cuota de tecnología siempre el impacto fue mayor. Y a veces son cambios que tal vez el impacto no es inmediato, pero con el tiempo uno va cosechando esos frutos y va reafirmando que el camino era ese. Para adelante vemos lo mismo, vemos que muchas de las acciones que tomamos agregan tecnología, sobre todo también para que esas eficiencias se traduzcan en una mejor calidad de servicio, en determinadas cuestiones que tal vez no podíamos tocar por falta de recursos. Con la tecnología podemos eficientizar recursos y alocar recursos a nuevas tareas, a nuevas cuestiones que nos van a permitir, van a redundar en mejor servicio al cliente. Y un cliente, digamos, que está satisfecho, que logramos bajarle también el costo, la porción que nos toca a nosotros, que es el costo de distribución, seguramente vamos a tener más chances de retenerlo. Claro, porque esto lo digo yo y no para no meterte en problemas, pero a veces las resoluciones que llegan largadas de, bueno, ahora es retroactivo, ahora cobrar esto para adelante, ahora de tal día a tal día es un precio de metro cúbico, pero de otro día a otro precio. Digo, eso también lleva a que un montón de personas dentro de la empresa estén focalizadas en ese tema cuando por ahí podrían estar pensando en otros temas. Digo, el día de mañana también la eficiencia de la empresa cuando se vaya normalizando aún más las tarifas, sea más fácil por lo menos facturar. Sí, sin dudas que no es una tarea sencilla, pero por otro lado nosotros estamos todos los días revisando, sosteniendo a nuestros equipos y dándoles las herramientas para que puedan hacer su trabajo todos los días de la mejor manera, pero también siempre pensando cómo lo seguimos acompañando con la formación de los recursos, de los reemplazos. Estamos constantemente pensando en eso, ¿no? Es decir, yo decía esto del sentido de pertenencia, de haberme encontrado esta grata sorpresa de Metrogas, un sentido de pertenencia muy grande, digamos, gente apasionada por lo que hace. Pero una de las cosas que primero me dije a mí mismo fue, ojo, porque esto es una obligación, digamos, yo me tengo que obligar a seguir nutriendo. Aquellos que tenemos la oportunidad de liderar, digamos, creo que estamos obligados a nutrir eso. ¿Por qué? Porque gente que está comprometida, que quiere su trabajo, seguramente los resultados sean mucho mejores. Entonces, yo creo que no podemos descansar nunca en que logramos llegar a un punto, sino un poco en el concepto de mejora continua, ¿no? Estar siempre pensando qué podemos aprender y qué podemos mejorar para dar un mejor servicio al cliente. Nuestra razón de ser, nuestro sentido son los clientes. El día que nos dormimos y perdimos los clientes, perdimos el negocio. Perdimos nuestra razón de ser. Contame, vos estudiaste abogacía y entraste al sector energético en el año 2010, ¿pues? Sí, allá en 2010. ¿Cómo, en los últimos 14 años, cómo ves ese cambio en este sector? ¿Cómo fue hace 14 años y ahora? Sí, enorme, ¿no? Enormes cambios. La verdad que de 2010 entré en energía más convencional, térmica, empezaban a aparecer un poco energías renovables y viendo un poco el tema de la comercialización y la distribución de gas un poquito más de costado. En estos últimos 14 años Argentina cambió enormemente, ¿no? O sea, pasamos de pronto a necesitar mucho importación de energía a de pronto estar en una situación muy distinta. Y creo que eso es para mí es un enorme, miro para atrás y lo miro con un enorme, no digo nostalgia, pero con mucho placer, digamos, porque creo que en tan corto tiempo ver pasar tantas cosas tan variadas, es de un enriquecimiento enorme. Creo que los profesionales de Argentina muchas veces, a veces la volatilidad y la diversidad de escenarios puede generar mucha tensión, pero nos enriquece enormemente. De vuelta lo digo a Mateo Salvato porque justo escuché la entrevista estos días, y la fortaleza de este capital humano que tenemos es enorme y tiene que ver creo que es el resultado a veces de sobreponernos a adversidades y poder levantarnos de un golpe a pesar de que los resultados no salgan y saber que tenemos que sacar la cabeza a flote, ¿no? Y para mí, miro para atrás y me da un enorme placer. Y no solo eso, sino es como que enseguida miro para adelante y me da impulso, ¿no? Tal cual. Bueno, el mejor cierre que podemos tener para el evento de Energía de la Nación, así que muchas gracias, Tomás. Tomás Córdoba es el CEO de Metrogas y acá con esto cerramos. Como bien marcabas, es un sector en el cual hace 10 años
teníamos déficit en la balanza comercial energética. Este año ya va a haber superávit comercial, se espera de 5.000 millones de dólares, superávit energético estamos hablando, y lo que se viene hacia adelante, proyectos GNL, producción de petróleo. La verdad que vamos a tener varios capítulos más de energía en la Nación. Sí, déjame lo último, Sofía. Agradezco obviamente a la Nación, que es la verdad que todos los sábados y domingos me siento que tengo un poco más de tiempo, me siento tranquilo al leer el diario que me llega a casa, y un medio, digamos, con tanto prestigio que le dé este espacio para mí es fundamental, porque además de todo lo que se hace es fundamental la comunicación, ¿no? Darnos a conocer, que la gente también entienda, Metrogas, las productoras de gas, las transportistas, la cadena de gas, que entienda mejor también ayuda a mejor vínculo, digamos, de la gente en general, de las compañías con el sector. Y eso sin dudas que genera riqueza. Perfecto. Muchas gracias. Y este fue el capítulo 2. Prometo que va a haber más capítulos, así que nos esperamos en el próximo capítulo de Energía acá en La Nación.